Buenos días, mi nombre es Justin. Mi nombre es Juliana. Y mi nombre es Nicole. Hoy les hablaremos sobre las bases genéticas. Cuando hablamos de bases genéticas debemos tener en cuenta lo siguiente: el debate entre poligenismo y monogenismo, que fue clave en el desarrollo de la genética y la antropología. El poligenismo decía que las distintas razas humanas tenían orígenes separados, planteadas a partir de diferencias fundamentales, mientras que el monogenismo defendía un origen común para toda la humanidad y que las variaciones raciales provenían de adaptaciones a diferentes entornos. Durante el siglo XIX, el poligenismo fue usado para justificar ideas racistas y jerarquías sociales. En la primera mitad del siglo XX, investigaciones demostraron que no había diferencias genéticas significativas entre grupos humanos. Y en la segunda mitad del siglo XX, con el avance del estudio del ADN, se confirmó que toda la humanidad comparte un ancestro común en África, lo que desacreditó definitivamente el poligenismo. Para entender mejor este concepto de bases genéticas, se deben de mencionar los siguientes autores de manera cronológica, junto con sus explicaciones, sus propuestas teóricas y sus trabajos en este estudio. Empezaremos por Charles Darwin, quien nació en 1809. Fue un naturalista y científico que, junto con Alfred R. Wallace, quien también investigaba la evolución, revolucionó la biología mediante su teoría de la selección natural. Un año después, en 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies, donde planteó que las especies cambian a lo largo del tiempo a través de la selección natural. En su libro, Darwin explicó que las especies producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, compiten por recursos limitados y presentan variabilidad en sus características, muchas de las cuales se heredan. Con el tiempo, estas diferencias pueden dar lugar a nuevas especies, siempre partiendo de un ancestro común. Un ejemplo de esta teoría fue el caso de las polillas de abedul en Inglaterra. Antes de la revolución industrial predominaban las polillas claras, pero al oscurecerse los troncos por el hollín, las polillas oscuras comenzaron a sobrevivir mejor. Gregor Johann Mendel es el segundo autor que vamos a presentar. Nació en 1822 y vivió 62 años. Dedicó su vida al estudio de la naturaleza, las matemáticas y la biología. Como monje agustino, llevó a cabo experimentos con plantas de guisante que le permitieron sentar las bases de la genética moderna. En 1865, Mendel presentó su artículo Experimentos sobre hibridación de plantas, donde expuso sus hallazgos sobre la transmisión de los rasgos hereditarios. Aunque en su tiempo su trabajo no tuvo la relevancia que merecía, hoy es considerado el punto de partida de la genética moderna, disciplina esencial para la evolución y la biología contemporánea. El tercer autor es Walter Fleming. Nació en 1843, fue médico militar y profesor. Dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la citología, el análisis de las células mediante microscopio, aunque Carnegie ya había descrito la división de células en 1842. Fleming fue el primero en observar y describir detalladamente los movimientos de los cromosomas durante la mitosis. En 1879 utilizó tintes de anilina para teñir las células de membrana de salamandra, logrando visualizar el material fuliforme mientras las células se dividían. En 1882 publicó su libro Sustancia celular, núcleo y división celular, donde planteó sus hallazgos y fueron fundamentales para el conocimiento actual de la mitosis. Siguiendo con los autores se encuentra William Bateson. Nació en 1861 y murió en 1926. Este fue un biólogo inglés y una figura clave en el estudio de la herencia biológica. En 1894 propuso que la evolución ocurría mediante una variación discontinua en animales y plantas, lo que lo llevó a interesarse por la cría experimental. En 1900 descubrió el trabajo de Gregor Mendel, cuyos resultados coincidían con sus observaciones, y se convirtió en uno de sus firmes defensores. En 1905, junto con Reginald Punnett, realizó experimentos con aves de corral y descubrió el fenómeno del ligamiento genético, al observar que ciertos rasgos se heredaban juntos debido a su ubicación en el mismo cromosoma. Ese mismo año, Bateson acuñó el término genética para referirse al estudio de la herencia, impulsando así el desarrollo de esta disciplina.
El siguiente es Wilhelm Johannsen, botánico y genetista danés que vivió entre 1857 y 1927, quien fue fundamental para el estudio de la genética. En 1903 realizó un experimento paradigmático de selección de frijoles que demostró una sorprendente estabilidad del tipo biológico, lo que evidenció las variaciones del fenotipo y no siempre implican los cambios del genotipo. En 1909, Johannsen acuñó los términos genotipo y fenotipo para distinguir la información genética heredada de las características observables. Además, apoyó la teoría de la mutación propuesta por Hugo de Vries, que sostenía que las variaciones genéticas podían surgir de manera espontánea e independiente de la selección natural que describía Darwin. Seguidamente, Morgan Thomas, nacido en 1866 y murió en 1945, fue un zoólogo y genetista estadounidense que, entre 1893 y 1910, se dedicó a la embriología, analizando el desarrollo embrionario y cuestionando las teorías de Darwin y Mendel, al considerar que carecían de un mecanismo experimental comprobable para explicar las variaciones hereditarias. En 1910 descubrió una mutación en una mosca de ojos blancos y mediante cruzamientos comprobó que el rasgo estaba ligado al cromosoma X. Este hallazgo demostró que los genes están localizados en los cromosomas y que algunos se heredaban junto debido a su proximidad, fenómeno conocido como ligamiento genético. Su trabajo, basado en las características favorables de las moscas, como su ciclo de vida corto y descendencia abundante. Estos estudios le permitieron establecer la teoría cromosomática de la herencia. Y por último fue Ronald Fisher. Fue un estadístico, genetista y biólogo que realizó importantes contribuciones, y su trabajo más importante fueron la unión de las leyes de Mendel con la teoría de la evolución de Darwin. Fisher también combinó las matemáticas con la biología para explicar cómo cambiaban las características de las poblaciones a lo largo del tiempo. En resumen, todos estos científicos permitieron comprender mejor cómo los humanos comparten un único origen y cómo las diferencias entre grupos son adaptaciones a distintos entornos. Gracias a ellos, sabemos que todas las personas somos muy parecidas genéticamente, sin importar nuestras diferencias físicas, lo que fue clave para desmontar las ideas racistas antiguas. Una vez que ya abordamos y dimos un poco de información acerca de los autores, es hora de volvernos un poco y volver a mencionar a un científico que sentó el punto de partida de la genética moderna, Gregor Mendel. Las leyes de Mendel nos explican cómo se transmiten los genes de forma hereditaria. Básicamente nos dicen por qué tenemos ciertos rasgos parecidos a nuestros padres o abuelos, pero antes de meternos de lleno en las leyes, hay algunos conceptos clave que debemos entender. Gen es una parte del ADN que contiene la información para una característica específica, como el color de los ojos o la forma del cabello. Alelo es una de las posibles versiones de un gen. Por ejemplo, el gen del color de los ojos puede tener alelos para ojos marrones, verdes o azules. Alelo dominante es la versión del gen que siempre se manifiesta, incluso si hay otra diferente. Se representa con una letra mayúscula, por ejemplo, la A. Alelo recesivo. Solo se muestra si no hay un alelo dominante presente. Se representa con una letra minúscula, por ejemplo, la A. Genotipo es la combinación de alelos que tiene un organismo en su ADN, aunque no siempre se vea reflejada en su apariencia. Por ejemplo, si alguien hereda un alelo para ojos marrones, B, y otro para ojos azules, B, su genotipo es BB. Fenotipo es la característica que realmente se observa en una persona, como el color de los ojos. Siguiendo el ejemplo anterior, aunque tenga un alelo para ojos azules, sus ojos serán marrones porque el alelo marrón es el dominante. Homocigoto es cuando una persona tiene dos alelos iguales para un gen, ya sea dos dominantes, AA, o dos recesivos, AA. Heterocigoto es cuando una persona tiene dos alelos diferentes para un gen, uno dominante y uno recesivo, como AA. Ahora que tenemos claros estos conceptos, volveremos a las leyes de Mendel y utilizaremos el cuadro de Punnett para ello. Primera ley, ley de la uniformidad.
Cuando crucemos dos organismos puros como AA o AA con características distintas, todos los hijos tendrán el mismo fenotipo, mostrando el rasgo con el alelo dominante. Ejemplo, si cruzamos una planta de guisantes con flores amarillas, con genotipo AA homocigota dominante, con otra de flores moradas, genotipo AA homocigota recesiva, toda la primera generación tendrá genotipo AA heterocigotos. Y con el alelo A es dominante, todas las flores serán amarillas. Segunda ley, ley de la segregación. Cuando cruzamos individuos de la primera generación, heterocigotos AA, los rasgos recesivos A pueden reaparecer en la segunda generación en una proporción de 3:1, lo que sería el 75% dominante y un 25% recesivo. Como ejemplo, si dos plantas de la primera generación, AA, se cruzan, sus hijos pueden tener estas combinaciones. AA, homocigoto dominante, 25% de flores amarillas. AA, heterocigoto, 50% de flores amarillas. AA, homocigoto recesivo, un 25% de flores moradas. Eso significa que el rasgo recesivo vuelve a aparecer en el 25% de los casos. Tercera ley, ley de la distribución independiente. Los rasgos no se heredan juntos, sino que se combinan de manera independiente. Ejemplo, si cruzamos guisantes que tienen dos características diferentes, como el color de la flor y textura de la semilla, podemos ver combinaciones inesperadas en la siguiente generación. Si un gen es color AA y otro textura BB, las combinaciones pueden ser AB, AB, AB o AB. Esto significa que un rasgo no afecta al otro. Por ejemplo, si tienes un perro con pelo largo y orejas caídas y otro con pelo corto y orejas levantadas, los cachorros pueden salir con cualquier mezcla. Pelo corto y orejas caídas, pelo largo y orejas levantadas, pelo corto y orejas levantadas o pelo largo y orejas caídas. Cada rasgo se hereda por separado y no están amarrados entre sí. Para dar un resumen rápido de las leyes, sería que la primera ley sea al cruzar dos seres puros con rasgos diferentes, y los hijos serán iguales y mostrarán solo el rasgo dominante. En la segunda ley se establece que los genes de distintos rasgos se heredan de forma independiente. Esto significa que reaparecen rasgos genéticos de una generación anterior a la de los padres. Y la tercera ley sea que los rasgos se heredan de manera independiente, mezclándose de diferentes formas. Con estos conceptos, ya que tenemos una base sólida para entender cómo funciona la genética y por qué heredamos ciertos rasgos, Mendel nos dejó un legado increíble que sigue siendo clave en la biología moderna. Así, aprendemos que las características heredadas son parte de una larga historia que nos conecta con nuestros antepasados y con todas las formas de vida del planeta.